Día Internacional de la Mujer Indígena. Es el tema que abordaremos el día de hoy con Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Lo vamos a conversar hoy en la sección Columna Violeta. Bianca, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto estar otra vez en la columna Violeta. No, un gusto también tenerte por acá. Vamos a platicar. Fíjate, el 5 de septiembre, es decir, esta semana, el viernes, será el día, se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, Bianca. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues me gustaría abordar el tema desde dos lados. Ujú. Primero, quisiera mencionar que, bueno, esta fecha recuerda obviamente la lucha y resistencia de las mujeres indígenas por hacer valer nuestros derechos. Y bueno, primero recuerda la valentía de Bartolina Sisa, que fue una mujer aymara que en el siglo XVIII lideró junto a su pueblo la resistencia contra la colonización en lo que hoy conocemos como Bolivia. Su lucha, que al final terminó con su ejecución en 1782, representa la fuerza y el espíritu de muchas mujeres indígenas que hasta el día de hoy defienden la vida, la tierra y la dignidad de sus comunidades. Bueno, más allá de este homenaje histórico que nos invita como a mirar y reflexionar de las realidades actuales de mujeres indígenas, pues también es el reconocimiento de que enfrentan múltiples desigualdades, uno por ser mujer, por ser indígenas, muchas veces por vivir en condiciones de pobreza o en territorios donde los servicios básicos son limitados o donde también pues hay una violencia exacerbada, ¿no? Y bueno, pienso esto un poco también desde este concepto que ya hemos hablado en otros momentos, que es la interseccionalidad, que nos ayuda como a comprender cómo las diferentes formas de discriminación se cruzan y al final se suman en la vida de una persona. En el caso de las mujeres indígenas, pues es este reconocimiento de que no todas viven el machismo y las desigualdades de la misma forma. Por ejemplo, una mujer mestiza de ciudad puede sufrir violencia de género, pero a lo mejor tiene más acceso a universidades, a hospitales o incluso a empleos formales, ¿no? Y una mujer indígena, además del machismo y desigualdad, pues se enfrenta al racismo, discriminación y barreras económicas. Bueno, esto se refleja en datos muy claros, por ejemplo, las mujeres indígenas tienen menor acceso a la educación, hay mayores índices de pobreza, mayores riesgos durante el embarazo y el parto por falta de acceso a servicios de salud adecuados, también están más expuestas a la violencia de género y muchas veces esta violencia pues es silenciada, ¿no? Porque no hay instituciones o no es suficiente para que logren la protección y reconocimiento de sus derechos y también que logren atravesar barreras culturales y lingüísticas para que puedan, digamos, tener justicia, ¿no? O acceder a la justicia. Eso por un lado, es importante siempre hablar, mencionar las carencias, las desigualdades a las que las mujeres indígenas se siguen enfrentando actualmente, pero por otro lado también me gustaría mencionar que y sobre todo actualmente está este reconocimiento que es importante nombrar de que las mujeres indígenas también son fuente de resistencia y de sabiduría, han sido guardianas de las lenguas originarias, de la medicina tradicional, de saberes sobre la tierra y el agua, y bueno, en muchos lugares son líderes comunitarias, son defensoras del territorio y activistas por los derechos humanos, y bueno, es también importante reconocer el aporte que hacen a la cultura, a la diversidad y a la vida misma de los pueblos, ¿no? En nuestro estado tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las mujeres que lideran el movimiento por el agua, sobre todo después del desastre minero. Están las mujeres de Cherán, que es una comunidad en Michoacán, que es una comunidad que se organizó, una comunidad indígena ante la tala clandestina de árboles y fueron las mujeres quienes iniciaron esos movimientos, ¿no? Por eso este día no es únicamente un recordatorio de las desigualdades que siguen viviendo las mujeres, que como dije es importante seguir nombrando, sino también una oportunidad de reconocer la fuerza y el legado de las mujeres indígenas en nuestro actualmente, ¿no? Ujú. Y bueno, ya como para terminar, conmemorar el Día de la Mujer Indígena significa también mirar de frente las deudas históricas
como garantizar el acceso a la educación, salud, justicia y a una vida libre de violencia, y también aprender a escuchar sus voces, valorar sus luchas, que al final de cuentas son luchas por la vida y por el futuro de todas y todos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, el feminismo y la lucha por la igualdad de género solo tendrán sentido si se reconocen estas intersecciones, ¿no? Es decir, que no todas las mujeres se enfrentan las mismas realidades y que la justicia solo es posible cuando, pues cuando atendemos todas las formas de discriminación que se cruzan en la vida de una mujer, de cada mujer, ¿no? Porque todas las mujeres somos diversas y bueno, a propósito del 5 de septiembre del Día Internacional de la Mujer Indígena, pues quisiera mencionar nada más que es importante honrar la historia de los pueblos, reconocer los aportes y el compromiso de caminar hacia un mundo pues más justo, ¿no? Que, que, que sean en dignidad, en libertad y en derechos. Un Ujú. poco por ahí va la reflexión el día de hoy. Sí, fíjate, ¿sabes qué me pasa, Bianca? Cuando platicamos sobre las mujeres indígenas, generalmente tú ves a diferentes grupos de mujeres y hay grupos de mujeres que tienen algún objetivo, lucha muy específica, pero son tantas las situaciones por las que atraviesan las mujeres indígenas que a veces no, cuando estamos en estas reflexiones, híjole, ¿por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezamos? Hay mucha deuda por ahí pendiente también con ellas, por todo esto que nos compartes, pero también creo que es importante y es bueno saber que por lo menos el tema está sobre la mesa y ya también se es más, hay más conciencia, ¿no? De que necesitamos voltear a verlas. Y también lo pienso como nosotros, como Ujú. en la forma occidental de entender el mundo, tenemos ciertas leyes, cierto Ajá. acceso a la justicia, pero los pueblos indígenas tienen y viven con otra cosmovisión. Los principios que para los pueblos indígenas son importantes pueden llegar a ser distintos que en esta forma occidentalizada de entender el mundo, ¿no? Y entonces en ese sentido queremos aplicar las mismas leyes, las mismas eh, o sea, queremos aplicarlo todo de la misma manera y pues no es así, ¿no? Porque en esa, como en esa forma de homogeneizar la vida, borramos derechos, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, y es una reflexión que tenía con una amiga hace algún tiempo, que ella es del estado de Oaxaca, eh, bueno, me comentaba como sobre todo de las mujeres que están con niños en los semáforos, ¿no? Y ella me decía que para nosotros está mal, para nosotros estos niños tienen que estar con ciertas condiciones, etcétera, ¿no? Y entonces me decía ella, pero en la cosmovisión de este pueblo específicamente, la familia tiene que estar unida y entonces ellos están con sus niños porque tienen que estar juntos, ¿no? Entonces yo decía, wow, y entonces me decía, para el DIF eso está mal, ¿no? Ya sabemos a qué se dedica, lo que hace el DIF, ¿no? Y Ujú. entonces pensaba, sí es esto, queremos aplicar las leyes y la justicia y todo de la misma manera como nosotros entendemos al mundo, pero nosotros no nos detenemos a entender, a empatizar cómo los pueblos indígenas entienden esta realidad y entonces llegan a veces por necesidad, por desplazamiento también a las ciudades y pues es completamente distinto a Ujú. como han vivido en su contexto habitualmente. No es Oye, complejo, pero sí es importante reflexionarlo y ponerlo a la mesa, ¿no? ujú. Oye, Bianca, los planes de justicia, ¿voltean a ver a las mujeres con todas estas, interseccionalidades de las que también nos platicabas? En teoría, sobre todo en esta nueva como administración, sobre todo a nivel federal, se habla mucho del reconocimiento de los pueblos indígenas, incluso en los ejes estratégicos de la ciencia hay un reconocimiento de los pueblos indígenas, pero yo creo que sigue como haciendo falta eh, sí
sí es importante el reconocimiento, pero también creo que es importante también como crear estas rutas para que realmente logren el acceso a derechos, ¿no? Que son deudas históricas, como reflexionaba hace rato, ¿no? Para que realmente los pueblos indígenas logren y alcancen eh, pues el goce Ujú, pleno de derechos, ¿no? Es súper complejo, es un tema yo creo muy, muy amplio, claro. pero se supone que actualmente se habla de un reconocimiento como más explícito, ¿no? Más Ujú. dicho, al menos en palabras. Muy bien, pues sí, sin duda alguna la reflexión, interesante lo que nos compartes, un tema muy, muy amplio, sin duda alguna, y qué bueno que se pone sobre la mesa esta mañana en la sección Columna Violeta. Bianca, muchísimas gracias, un gusto tenerte por acá. Al contrario, muchísimas gracias y bueno, nos escuchamos muy pronto. Gracias, es Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Esta mañana hablándonos sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena el próximo 5 de septiembre. Vamos a mensajes, en un instante regresamos.